Hola, esta es la parte A de la lección 42 del curso de precálculo. Al final de la lección anterior estábamos estableciendo este concepto que se llama el eje de una parábola. Y fíjense que lo que dice la definición es que el eje de una parábola no es otra cosa que una línea vertical que pasa por el vértice de esa parábola. Porque fíjense que la ecuación de esa línea vertical es x igual a, y recuerden cuando en geometría estudiamos cómo eran las ecuaciones de las líneas verticales, tenía la forma x igual a una constante. X igual a esta constante. ¿Cuál es esa constante? Pues dice que es el negativo de esta b sobre 2 veces esta a. Pero eso no es otra cosa que la abscisa del vértice de la parábola que genera como gráfica esa función cuadrática. ¿Se acuerdan? Así que efectivamente es la línea vertical que pasa justo y precisamente a través del vértice de la parábola. Eso es el eje de la parábola. Bueno, pues en estos ejemplos dice el eje de la parábola generada como gráfica por la función cuadrática f de x igual a x cuadrado, que no es otra cosa que la función cuadrada, porque fíjense que la función, ¿verdad?, que asigna a cada número real su cuadrado en el alcance, ¿verdad? Pues dice que es x igual a 0. Esa línea vertical, x igual a 0, es el eje de esa parábola que genera esa función cuadrada como gráfica. Y miren, para visualizarlo, recuerde que la gráfica de la función cuadrada era más o menos una cosa así, una parábola así, ¿verdad? Que sí, pasaba por el origen, y el origen era el vértice de esa parábola. Pues fíjense, el eje de y, o sea, la línea x igual a 0, será el eje de esa parábola, ¿verdad? Fíjense que también cumple con la definición, ¿verdad? Dice que es el negativo de la b, pero la b recuerda que es el coeficiente de la x en la fórmula de la función cuadrática que tengamos. Y fíjense que en esta función cuadrática la b no aparece, así que la b es 0, así que sería el negativo de 0, que es 0, entre 2 veces la a, que en este caso la a es el coeficiente del cuadrado que es 1, 2 por 1 es 2, y 0 entre 2 es 0, y el negativo de 0 es 0, así que x igual a 0, esa línea vertical que pasa por el vértice de esa parábola, que era la casualidad que es el origen, es el eje de esa parábola. ¿Ven? Fíjense, este dice, el eje de la parábola que genera como gráfica la función cuadrática f de x igual a x cuadrado menos 3x más 2 es la línea vertical x igual a 3 medios. Vamos a ver por qué. Bueno, recuerden que esta función cuadrática dio una casualidad, que es la función cuadrática que yo les di como primer ejemplo para dibujar la parábola que le generaba. ¿Recuerden? Y cuando hicimos la gráfica, la parábola que genera esa función cuadrática, vimos que era esta. Pero lo tiene allí, lo tiene copiado otra vez, pero lo tiene allí. Pero ahora vamos a ir allí y vamos a marcar lo siguiente. El eje de esa parábola, ¿verdad?, no es otra cosa que esa línea vertical que pasa a través del vértice de la parábola, ¿verdad? Miren aquí. Y entonces fíjense que el vértice de la parábola tenía abscisa 3 medios, ¿verdad? Lo podemos revisar aquí otra vez. El negativo de menos 3, que es la b, que sería 3 positivo, sobre 2 veces la a, que es 1, 2 por 2 es 1, pues 3 positivos sobre 3 medios, x igual a 3 medios. Pues esa línea vertical que tiene esa ecuación, x igual a 3 medios, donde 3 medios repetimos es la abscisa del vértice de esa parábola, es el eje de esa parábola. Como tercer ejemplo dice, el eje de la parábola que genera como gráfica la función cuadrática y igual a 2x menos x cuadrado, y si usted se fija, esa función cuadrática fue la que yo le di en el segundo ejemplo de cómo dibujar una parábola que correspondía a una función cuadrática que yo le diera. Y vimos que la gráfica, la parábola que generaba esa función cuadrática, esta no la tiene que volver a dibujar, ya usted la tiene dibujada. Pero puede ir allí y trazar una línea entrecortada. De hecho, sea de paso, estas dibujan entrecortadas, esas líneas, ¿verdad? Porque fíjense que no son parte de la gráfica, ¿verdad?, para que no la confunda tampoco con el eje de y, ¿verdad? Es otra línea que puede ser diferente al eje de y, puede ser igual al eje de y. En este caso lo tenemos que dejar sólida, porque da la casualidad que el eje de la parábola coincidía con el eje de y. Pero aquí fíjense que el eje de las parábolas estas no coinciden con el eje de y, ¿ven? Pues mire, el vértice de esa parábola, cuando hicimos la gráfica de esa función cuadrática, era el punto 1, 1, ¿verdad? O sea que la abscisa es 1 del vértice, y por lo tanto esa línea x igual a 1, esa línea que pasa a través del vértice de esa parábola, es el eje de esa parábola. Lo podemos verificar aquí, ¿verdad?, usando la fórmula, ¿verdad? Dice que menos b, el negativo, aquí la b, recuerde que es 2, el coeficiente de la x, ¿verdad? Negativo 2 sobre 2 por la a, y la a aquí fíjese que es negativo 1, y 2 por negativo 1 menos 2. Así que sería el negativo 2 sobre menos 2, y menos 2 entre menos 2 da 1. Así que será la abscisa del vértice de esa parábola, ¿verdad? Y pues precisamente esa línea vertical que pasa a través de ese vértice, pues tiene abscisa igual a 1, pues es el eje de esa parábola. Bueno, vamos a notar algo curioso sobre esos ejes de parábola. Fíjense, yo podría pensar aquí que si yo uso ese eje de esa parábola con un espejo, la parte que está a la derecha de ese eje de la parábola, que es esta parte de la parábola, es un reflejo de lo que aparece a la izquierda y viceversa, ¿verdad que sí?
Igualmente aquí, esa línea refleja lo que está a la derecha en la parábola a la izquierda y viceversa, ¿verdad? Igualmente aquí, esa línea refleja a través de ella lo que está a la derecha de la parábola, a la izquierda de la parábola y viceversa. Así que podríamos sospecharnos, ¿verdad?, que ese eje de una parábola es el eje de simetría de esa curva que se conoce como una parábola. Pues este teorema dice precisamente eso, que la parábola que genera como gráfica la función cuadrática f de x igual a ax cuadrado más bx más c es simétrica con respecto a su eje. ¿Okay? Es simétrica con respecto a su eje. Con respecto a su eje. Por eso, al eje de una parábola también se le llama el eje de simetría de la parábola. ¿Okay? Por eso, al eje de una parábola también se le llama el eje de simetría de esa parábola, para cual esa o esa recta vertical que pasa por su vértice es el eje. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo mostramos ese teorema. Bueno, recuerde que cuando estudiamos la simetría de gráficas de funciones o de curvas, la que sea, ¿verdad?, con respecto a una línea, ¿verdad?, ocurría lo siguiente: si es verdad que este es el eje de simetría de esa curva, pues si yo cojo cualquier punto en el supuesto eje de simetría y considero la perpendicular, el segmento perpendicular a ese supuesto eje de simetría, pues ese segmento perpendicular al supuesto eje de simetría tiene la propiedad de que de aquí a aquí, desde aquí hasta aquí, hay la misma distancia que desde aquí hasta aquí. ¿Okay? Aquí no se nota muy bien porque claro, estamos dibujando más, ¿verdad? Aquí, si yo cojo este punto en el supuesto eje de simetría, pues, y considero el segmento que es perpendicular a ese segmento, ¿verdad?, pues la distancia que hay desde aquí hasta aquí tiene que ser igual a la distancia que hay desde aquí hasta aquí, etcétera. ¿Se fijan? Bueno, pues vamos a ver si eso ocurre, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que pasar aquí entonces? Fíjense, ¿cuál es este punto que fíjense que está en la curva, ¿verdad?, con respecto a la cual ella es simétrica con respecto a esa línea, a esa recta vertical? Pues fíjense que aquí yo tengo el valor f de cierto número aquí, ¿verdad?, que sea, f del que sea, ¿verdad? Y aquí tengo el valor, la ordenada de ese punto donde interseca ese segmento perpendicular al supuesto de simetría a la curva. Esto tiene ordenada f de cierto punto primo, ¿verdad que sí? Que sea primo. Bueno, pues fíjense, lo que tengo que ver es que cuando yo llegue a estos dos puntos, ¿verdad?, esos dos puntos, pues el valor que obtengo el valor que tiene la función aquí en el alcance es el mismo valor que tiene la función aquí en el alcance para estos valores que están aquí. ¿Y qué son esos valores que están aquí? Pues fíjense, esos valores que están aquí son este punto más cierta distancia acá. ¿Y cuál es el valor que está aquí en el eje de x? Este punto que está aquí menos esa misma distancia acá, ¿verdad? Porque la distancia de acá hasta aquí es la misma que de aquí hasta aquí, o sea que esta distancia, que es esta misma, que la hemos llevado acá, tiene que ser igual a esta distancia, que es esta misma que está aquí, que la hemos llevado acá. ¿Verdad que sí? O sea que para ver esto, verificar esto, y eso lo habíamos visto antes, ¿verdad?, cuando discutimos la simetría de gráficas con respecto a cierta línea, ¿verdad?, bastará ver que si K es un número, ¿verdad?, K es un número real, fijo,
Entonces, f de esta abscisa, de este valor que está aquí, ¿y cuál es esa abscisa? La abscisa del vértice, que en general es menos b sobre 2a, más esa acá, más esa acá, teniendo este valor que está aquí, el valor de la función ahí, tiene que ser igual al valor de la función en esa abscisa que está aquí, que es la abscisa del vértice de esa parábola, que recuerde que está dada por esta formulita, menos b sobre 2a, menos esa distancia, ¿verdad? La restamos. Aquí la sumamos, aquí la restamos, ¿verdad? Y el valor de la función en este sitio me tiene que dar el mismo, el que me da aquí, ¿se fijan? El mismo. El valor de la función es el mismo. Bueno, pues así es verdad que eso ocurre. Pero recuerde que podemos escribir la fórmula de una función cuadrática que en general hace ax cuadrado más bx más c de esta manera: a por x más b sobre 2a más c menos b cuadrado sobre 4a. ¿Se acuerdan que esa era una forma en que yo encontraba que yo podía escribir esta fórmula y esto al cuadrado? Aquí yo podía escribir la forma general de una función cuadrática, la podía escribir de esta manera cuando hicimos la demostración de que el vértice era ese punto menos b sobre 2a y f de menos b sobre 2a, o la ordenada del vértice que era esto, c menos b cuadrado sobre 4a, ¿se acuerdan? Podemos explicarse. Luego, si yo quiero buscar f de k, es lo menos b sobre 2a más k, y usted verá que es más fácil sustituir aquí que sustituir acá, porque si sustituimos acá, aquí tendría que poner esta expresión y cuadrarla después. Y después tendría que poner esta expresión aquí también, multiplicarla por b y después simplificar todo eso. Pero esto era que si yo la sustituyo en esta otra forma de escribir esa misma expresión, se me hace más fácil llevarlo cuánto es f de menos b sobre 2a más k. ¿Sí? Pues fíjense, será a, porque en vez de x ponemos esto, menos b sobre 2a más k. Y más b sobre 2a, esto al cuadrado, más esta historia, más c menos b cuadrado sobre 4a. Sustituir, en donde quiera que parezca x, pusimos esto, menos b sobre 2a más k, que es lo que nos dice aquí que tenemos que buscar, ¿verdad? Y entonces al sustituirlo no aquí, sino aquí será a por, entonces la x es menos b sobre 2a más k, mira aquí, más el b más 2, b sobre 2a, eso al cuadrado, más c menos b cuadrado sobre 4a, ¿verdad? Y si yo simplifico esto, ¿qué tendré? A por... Bueno, fíjense que aquí dentro de este paréntesis da la casualidad que este término se anula con este, ¿verdad? Porque es él y su negativo. Así que no queda más que A por la K al cuadrado. A por la K, aquí está al cuadrado. Más C menos B cuadrado sobre 4A. Y si yo simplifico esto será A y el cuadrado de K, pues A es K cuadrado más C menos B cuadrado sobre 4A. Ya puedo quitar los paréntesis y eso es lo que da f de menos b más k, de menos b sobre 2a, perdón, más k. Vamos a ver que da ahora f de menos b menos 2k, menos b sobre 2a menos k, ¿sí? Mientras que si yo busco ahora f de menos b sobre 2a menos k, es el otro valor que quieren buscar y ver que es igual a que nos acaba de dar aquí, que es esto, ¿verdad? Eso será, bueno, pues sustituimos nuevamente en la fórmula de la f de aquí, que podría ser esta o podría ser esta. Y si yo sustituyo en esta, esto era que es más fácil de evaluar. Si sustituyo en esta es más complicado algebraicamente buscar cuánto es el valor. Aquí es bien fácil conseguirlo. Será a por la x ahora, que va a ser esto que está aquí. Sustituimos el valor de la x, que es ahora menos b sobre 2a, menos k. Al cuadrado, perdón, y más b sobre 2a, eso fue la x, más b sobre 2a, al cuadrado más esta historia, c menos b cuadrado sobre 4a, y esto será a por, y entonces fíjense aquí, otra vez estos términos se van, igual que aquí, esos dos términos se iban, ¿verdad? Y nos queda nada más que este término que está aquí, y aquí era acá, aquí es negativo k, al cuadrado más esta historia, c
menos b cuadrado sobre 4a. Y entonces esto dará a por, y el cuadrado de negativo k es k al cuadrado, más esta historia, c menos b cuadrado sobre 4a. ¿Y qué hemos encontrado? Que f de menos b sobre 2a menos k da esto, y eso es esto mismo. Y eso es f de menos b sobre 2a más k. Así que por lo tanto, por la ley transitiva de la igualdad, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, pues entonces esto que está aquí es igual a esto. ¿Sí? Muy bien. Luego por la ley transitiva de la igualdad, por lo tanto, debido a la ley transitiva de la igualdad, vamos a ver otra vez funcionando. Esto que está aquí, f de menos b sobre 2a más k, dio esto, a k cuadrado más c menos b cuadrado sobre 4a. Y eso que está aquí, míralo aquí, a k cuadrado más c menos b cuadrado sobre 4a es f de menos b sobre 2a menos k. Así que por lo tanto, lo primero, f de menos b sobre 2a más k, f de menos b sobre 2a más k, es lo mismo que esto, f de menos b sobre 2a menos k. Y eso es lo que habíamos dicho que era suficiente ver. Si veíamos eso, entonces efectivamente esa curva, que es una parábola, va a ser simétrica con respecto a su eje. Y por lo tanto el eje de una parábola es el eje de simetría de esa parábola. ¿Okay? Muy bien. Comentario. Veremos que este teorema será útil al tratar de dibujar cualquier parábola espacialmente aquellas que no tengan, para las cuales no tengamos los 4 puntos, aquellos famosos, ¿verdad? El intercepto en Y, el intercepto en Y, el vértice y los dos interceptos en X. Recuerda que algunas veces un intercepto en X coincidía con el intercepto en Y, como vimos en este ejemplo. Intercepto en X coincide con el intercepto en Y. Nada más teníamos 3 puntos, ¿eh? Y vimos casos en donde podía haber nada más que 2 puntos. Que tocara la gráfica una sola vez, la parábola una sola vez en el eje de X, y tengamos entonces el intercepto en Y, nada más esos 2 puntos para dibujar la gráfica de una parábola de una función cuadrática, ¿vale? O que tuviéramos ningún intercepto en Y. Nada más tendríamos el intercepto en Y, ningún intercepto en X, perdón, y nada más también tendríamos un intercepto en Y, que es el único que hay, y el vértice. 2 puntos nada para dibujar la parábola de una función cuadrática, ¿ves? Pero sabes que ese teorema que nos dice que el eje de una parábola es el eje de simetría de la parábola, nos ayuda a dibujar parábolas que tengan esa dificultad. Y aunque no las tenga, como vamos a ver en el segundo ejemplo, ya usted verá que también nos ayuda a hacer el dibujo. Ajá, veamos el teorema, tratar de dibujar, digamos, los 4 puntos que consideramos previamente. ¿Okay? Repito, el intercepto en Y, el vértice y los 2 posibles interceptos en X, esos 4 puntos. Por ejemplo, se dibuje la gráfica de las siguientes funciones. ¿Okay? Y dice así.
Lo que tenemos es f de x igual a 2x cuadrado menos 4x cuadrado menos 4x más 3. Hay que ver la gráfica de esa parábola. Yo voy a observar lo siguiente. ¿Cuál es el discriminante de esa expresión cuadrática? Vean que el discriminante de la expresión cuadrática en la función dada, la función cuadrática dada es, recuerda que es b cuadrado menos 4ac, que aparece dentro de la raíz cuadrada en la fórmula cuadrática, ¿verdad que sí? Así que será la b, que es negativo 4 al cuadrado menos 4 por la a, que es 2, y por la c, que es 3. Así que esto será 16, porque el cuadrado de negativo 4 es 16, menos 4 por 2, 12, por 3, 24, da negativo 8, que es menor que 0. Por lo tanto, eso quiere decir que si yo buscara los interceptos en x de esa función, de la gráfica de esa función cuadrática, de la parábola que genera esa función cuadrática como gráfica, igualando esto a 0, me dará un número imaginario, porque tenemos que buscar la raíz cuadrada de estas cosas negativas. Por lo tanto, lo que sale son dos soluciones a la ecuación que estableceríamos esto igual a 0, que no son reales, y por lo tanto no pueden haber interceptos en el eje de x, porque son dos números reales que no se pueden localizar en el eje real, ¿verdad? Así que, por lo que la parábola que genera como gráfica esta función cuadrática no tiene interceptos en x. O sea que nos van a faltar esos dos puntos. De los 4 puntos que conocemos, el intercepto en y, el vértice y los dos posibles interceptos en x, nada más conoceremos el intercepto en y y el vértice. ¿Ven? No conoceremos ningún intercepto en x porque no lo hay. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues mire, ni siquiera voy a buscar el intercepto en y, porque es la triquiñuela o la técnica que vamos a utilizar. Vamos a preparar aquí una tabla de valores, en donde yo le voy a decir que vamos a determinar 5 puntos. En vez de 4 vamos a determinar 5. 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El primero va a ser el vértice. El vértice de esa parábola. Bueno, vamos a buscar cuánto es menos b sobre 2a. Es el negativo de la b. Aquí la b, ¿cuánto es? Negativo 4, ¿verdad? Negativo 4 sobre 2 por, y la a, ¿cuánto es? 2. Así que es el negativo de negativo, el a positivo, coloca el signo al frente y arriba, 4 sobre 4 es 1. Así que la abscisa del vértice es 1. ¿Cuánto será la ordenada? Bueno, pues buscamos f de 1, ¿verdad? Ese número. O buscamos c cuadrado menos b cuadrado sobre 4a, ¿verdad? Lo que usted quiera. Así que sería 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 3. Así que será 2 por 1, porque 1 al cuadrado es 1, menos 4, porque 4 por 1 es 4, más 3. Así que será 2 por 1, 2, y menos 4 más 3 que es menos 1, y eso da 1. 2 menos 1 es 1, así que ese es el punto 1, 1. Ese es el vértice, ¿ok? Ese es el vértice de esa parábola que yo voy a dibujar, ¿okay? El 1, 1. Bueno, pues ahora, para determinar los otros 4, yo voy a hacer lo siguiente. Recordando que, como vimos en el teorema, si yo sumo y le resto a la abscisa del vértice la misma cantidad, el valor que yo tengo aquí para la función cuadrática es el mismo, ¿se acuerdan? F de menos b sobre 2a más k es igual a f de menos b sobre 2a menos k. Bueno, pues vamos a sumar la misma cantidad y restar la misma cantidad. ¿Qué cantidad sumaremos? Pues miren, vamos a empezar sumando 1 y restando 1, ¿verdad? Que es bien fácil. 1 más 1 da 2. Y 1 menos 1 da 0. Sumamos al 1 una cantidad y le restamos al 1 la misma cantidad. Ahora volvemos al 1.
Le sumamos ahora en vez de 1, le sumamos otra cantidad igual. ¿Y cuál es otra cantidad facilita de sumar? 2. 1 más 2, 3. Y 1 menos 2, negativo. ¿Okay? Así que ahí tenemos las abscisas de los otros puntos que yo voy a determinar. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cuánto será f de 2. Más bien, f de 0 es bien fácil. Mire, f de 0 da la casualidad que se refiere intercepto en y, porque la x medio 0, hay que restarle 1 a esto. Y el intercepto, recuerden que es 0, 3. ¿Verdad que sí? Así que, ¿qué me decía el teorema anterior? Que f de k, de menos b sobre 2a menos la k, que en este caso 0, me da lo mismo que f de menos b sobre 2a más la k. Así que ya yo sé que el 2, también su valor absoluto, su valor en el eje de y, su valor funcional, perdón, que sería la ordenada de ese punto que estamos determinando aquí, es el mismo. No tengo que determinarlo, una vez determino uno, ya el otro sale automáticamente igual. ¿Cuáles serán los valores de las y que van aquí? Tienen que ser el mismo. Vamos a que yo evalúe menos 1. La cuarta es f de negativo 1. Pues será 2 por negativo 1 al cuadrado menos 4 por negativo 1 más 3, ¿verdad? Así que esto será 2 por, y el negativo 1 al cuadrado es 1. Menos 4 por menos 1 es más 4, más 3. Así que esto será 2 por 1, 2, más 4 más 3 que es 7, y 2 más 7 es 9. Así que eso quiere decir que f de menos 1 dio 9. Por lo tanto, este tiene que dar lo mismo, porque f de menos b menos la k, que es menos 1, que dio 9, tiene que ser lo mismo que f de el 1 menos más el 2, que me dio 3. También tiene que ser el mismo valor, ¿verdad? El mismo valor funcional, porque lo vimos en la demostración del teorema anterior. Así que ahí tenemos los puntos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos que vamos a localizar ahora en un sistema de coordenadas y dibujar la gráfica. Bueno, con esto vamos a dejar dibujada ya el sistema de coordenadas, pero localizamos los puntos y trazamos la gráfica en la segunda parte de esta lección, donde también va a haber un ejemplo adicional. ¿Okay? Vamos a hacerlo aquí. Aquí tenemos el eje de y aquí tenemos el eje de x. ¿Okay? Y aquí tenemos el eje de x. ¿Okay? Dicho sea de paso, fíjense que esta función, su a es 2, que es mayor de 0, así que por tanto el vértice hace un punto mínimo y la gráfica, la parábola, ya hacia arriba, ¿verdad? El vértice es el punto 1, 1, 1, 1, está aquí. Vamos a poner un poquitín más pequeña la escala, ¿verdad? Fíjense que tenemos ya hasta 9 después. Entonces tenemos el punto 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y 0, 3, se fija que haciendo, usted va viendo aquí, ya vamos viendo la simetría de la parábola. Con esos 3 puntos nada, yo estaba viendo la simetría de la parábola. ¿Ves? Bueno, pero seguimos con eso, 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Seguimos con este dibujo de la parábola en la segunda parte de esta lección, donde esperamos verlo ya prontito. Entonces,